Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos a Mirada Financiera en este martes 26 de abril de 2016. Hoy transmitiendo desde el edificio corporativo BCI y me acompaña Antonio Moncado, economista de la corporación BCI. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Muy bien, Paulina, muchas gracias. No habías estado en esta temporada 2016 de Mirada Financiera, así que doblemente bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Me imagino que con harto trabajo, con harto análisis, con hartos estudios, vamos a hablar de varios temas, vamos a hablar de las repercusiones que tuvo esta alta tasa de desempleo que entregó ayer el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. También tenemos desempleo nacional que entrega el INE este jueves. Estamos a la expectativa de la FED. Hay varios temas que vamos a estar abordando, pero antes, Antonio, tú sabes que esperan nuestros auditores que les entreguemos los valores, cómo han estado las bolsas, cómo ha estado el dólar, cómo ha estado el cobre. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y tenemos señal streaming en www.infinita.cl. También nos puede hacer nuestras consultas, sugerencias a través de WhatsApp más 569-6511-9985. Ahora sí, nos vamos ya con este boom a la tecnología también, ¿no es cierto?, en nuestro programa. Nos vamos a las bolsas. Tenemos el Nikkei de Japón bajando en el día de hoy un 0,49%, el Hang Seng de Hong Kong arriba un 0,48%, Shanghái también arriba un 0,54%. En Europa hay resultados mixtos porque mientras el FTSE 100 de Londres avanza un 0,38%, al igual que el IBEX 35 de España en un 1,56%, el CAC 40 de París baja un 0,28% y el DAX alemán también desciende un 0,34%. En Estados Unidos el Dow Jones crece un 0,08%, el Standard & Poor's avanza un 0,22% y Nasdaq, la tecnológica, un 0,09%. Recordemos que esta es una semana bien importante en cuanto a reportes de empresas en la economía estadounidense. A nivel local, el IPSA está bajando hasta ahora un 0,19% y el IGPA también desciende un 0,20%. ¿Qué pasó con el cobre? Tuvo un retroceso de un 1,3% y se transó en $2.23 la libra. El dólar tuvo una baja de casi 2 pesos con respecto al cierre de ayer, 6.68 comprador y vendedor 6.68,3. ¿Por dónde partimos, Antonio Moncado? Partimos por las repercusiones que ha tenido este desempleo que entregó en el día de ayer el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que la verdad que aumentó en más de 2% el desempleo. Sí, primero hay que poner en contexto cuál es la cifra. Hay fue titular en todos los medios de comunicación hoy día en la mañana, este incremento importante en la tasa de desempleo a 9,8% en la región metropolitana. Hay que tener eso en claro porque solamente el Centro de Microdatos captura información de la región metropolitana. El 9,8% es importante porque veníamos desde un último registro del mes de diciembre con un 6,8%. Es decir, en el primer trimestre de este año ya tuvimos una destrucción importante de puestos de trabajo y eso también se vio reflejado en la cifra que conocimos el día de ayer. ¿Qué fue lo que más incidió en términos de sectores económicos? ¿Por qué la gente...? Yo creo que ese segundo clic que uno lo puede hacer al desempleo es importante para ver realmente de dónde viene esta pérdida de puestos de trabajo. Esta pérdida de puestos de trabajo viene principalmente de dos sectores. El primero es el sector construcción, que es un sector que sabemos que durante este año va a tener un dinamismo mucho menor al que tuvo durante el año 2015. Todos sabemos que el año 2015 fue un año donde este sector lideró de alguna forma esta inversión que estuvo muy alicaída precisamente por los cambios tributarios en ese sector. Se aceleraron muchas obras, producto del tema del IVA inmobiliario, etcétera. Situación que no está presente durante este año y que ya empezamos a observar. O sea, ya hay una destrucción de empleo de ese sector y que probablemente también se va a prolongar por el resto del año. Y el segundo término tiene que ver con los empleos públicos. O sea, durante el 2015 tuvimos una expansión del gasto fiscal entre 7 y 8%. Este año va a ser básicamente la mitad de lo que creció el gasto fiscal durante el 2015. Ya se comienza a ver ese impacto en algunos empleos de este sector que sin duda van a elevar la tasa de desempleo nacional, esperamos, de aquí a finales de año por este menor impulso fiscal.
Tenemos el desempleo del INE que da en el trimestre móvil actual, febrero-marzo, ¿no? Sí. El que va a entregar este jueves. ¿Cuánto esperan ustedes como BCI Estudios que aumente el desempleo? A ver, la tasa de desempleo se ha mantenido relativamente 5,9. estable en niveles muy bajos. Ahora, hay que entender que la construcción de ese indicador contempla básicamente una sensibilización de lo que es ocupado o no, que es muy laxa desde algún punto de vista. Hay que recordar que la pregunta que califica si es que eres una persona ocupada o no es si trabajaste durante la semana pasada al menos 1 hora y fuiste remunerado por eso. ¿Tú estás de acuerdo con algunas afirmaciones que hablan que esa es la razón principal, como dices tú, esa laxitud, esa pregunta por la cual el desempleo no ha crecido de una manera importante? Porque obviamente que es distinto. Una persona que trabaja varias horas a la semana no significa que esté empleado. Si trabaja 10 horas o 5 horas, no tiene un ingreso estable durante un mes. Hay que recordar que esa pregunta fue incorporada cuando Chile se introdujo a la OECD. Economías de la OECD distintas, particularmente en el caso de Europa, ese tipo de trabajo más informal o más digamos, de corto plazo, es un trabajo que es muy frecuente, tanto en estudiantes y en todo tipo de personas. En el caso de Chile es algo distinto. Tenemos un mercado laboral donde hay una amplia proporción de personas asalariadas. El trabajo, la flexibilidad laboral es algo que recién se está introduciendo dentro de los últimos años. Por tanto, esta pregunta efectivamente lo que hace es capturar este empleo que es más informal, este denominado empleo por cuenta propia, y ese ha sido básicamente el colchón para mantener tasas de desempleo nacionales en los niveles que hemos observado hasta ahora. ¿Tú crees que es un error haber incorporado esa pregunta, Antonio? No creo que el INE haya cometido un pecado en el alinearse a las doctrinas que impone o que, digamos, sugirió en su momento la OECD. Sin embargo, creo que el indicador de empleo hoy día perdió correlación con la actividad económica de forma importante. Por tanto, el indicador de desempleo nacional que hoy día publica el INE por sí solo no explica el fenómeno económico que estamos observando hoy día, sino que hay que entrar en la cifra y observar con detalle qué es lo que hay ahí adentro. Fíjate, ahí dentro de ese escenario económico del cual tú hablas en el día de hoy, el presidente del Banco Central hizo una exposición sobre cómo se está desarrollando el escenario económico, tocó el tema de la encuesta del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, habló, ¿no es cierto?, sobre el debilitamiento del mercado laboral que podría ser más rápido de lo que se esperaba, y ahí también habló un poco sobre los movimientos que podría hacer el Banco Central con respecto al tema de la política monetaria, también sobre la inflación. Sabemos que uno de los ejes centrales de preocupación del Banco Central dijo que permanece alta, pero que esperan una convergencia en la meta en los próximos meses. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven el devenir de la inflación? ¿Cómo ven el devenir de la tasa política monetaria, Antonio? Permíteme, antes de eso, un dato adicional respecto al empleo. Ayer me tocó ir a una exposición que hizo la Asociación de Bancos sobre la encuesta que estamos viendo hoy día de Microdatos, y ahí se nos mencionaba el tema que la tasa de desempleo mostró un incremento muy, muy importante en el último mes. Es decir, los desempleos que estamos observando y que fueron fuente de este 9,8% son personas que perdieron su puesto de trabajo hace muy poco tiempo. ¿Se debe al ajuste que están haciendo las empresas y se está midiendo específicamente en esta fotografía? Sin duda creo que hay ajustes en empresas. Hay un tema también de ajustar los presupuestos también para adelante con una visión, con este new normal que hablamos los economistas para la economía chilena de crecimientos muy bajos para adelante, y eventualmente eso también es reflejo de eso. Sector construcción sin duda, y también el sector público es otro sector que está pegándose un ajuste importante de presupuesto y con ello menor generación de empleo. Pero fíjate que hoy día el ministro Valdés le contestó a la ministra del Trabajo, Jimena Rincón, quien responsabilizó un poco, ¿no es cierto?, al alza del desempleo a raíz, ¿no es cierto?, de este ajuste fiscal. ¿Y qué es lo que dijo el ministro Valdés? Dijo que es completamente equivocado responsabilizar al ajuste fiscal. Explicó a Hacienda que es un ajuste pequeño e impacta en el tiempo la disponibilidad de recursos que tenían los ministerios para gastar. Hay que entender ahí dos cosas. Uno, el ajuste fiscal que se hizo hace algunos meses atrás, que cambia en cierta manera las partidas presupuestarias, y lo otro hay que poner en contexto. O sea, el ajuste presupuestario de la Ley de Presupuestos 2016 es la mitad en términos de expansión del gasto de lo que tuvimos en el 2015. O sea, en términos estructurales,
La ley del año 2015 contemplaba una expansión del gasto cercana al 8%. Y ahora un 4. Y hoy día es la mitad, es cerca de un 4%. O sea, plantear un escenario donde se van a mantener empleos públicos con la mitad de lo que se gastó durante el año pasado, es ser un poco pretencioso. Yo creo que va a tener impacto sobre el empleo público en el transcurso del año. Quizás no este ajuste fiscal que se planteó hace 2 meses atrás, pero sí el ajuste de la ley presupuestaria es menor, casi en un 50% a lo que fue el año pasado. Entonces, ¿algo de razón tendría la ministra Rincón a tu juicio? O sea, yo creo que vamos a comenzar a ver, sobre todo en las cifras nacionales, que vamos a conocer el día viernes del INE, y de aquí para adelante un aumento eventualmente en la tasa de desempleo, particularmente por mayor destrucción de trabajo en el sector público. Yo toqué otros temas de los cuales habló Rodrigo Vergara. Tú hiciste el análisis más profundo sobre el tema del desempleo. Yo creo que estamos listos con el desempleo como para irnos a otras cosas que mencionó Rodrigo Vergara en su exposición. Estuve hablando, por ejemplo, de cómo puede llevar el Banco Central en la tasa de política monetaria, porque se ha dicho que no la va a tocar mucho. Estamos hablando de una tasa actual del 3,5% y una inflación que a juicio de Rodrigo Vergara debiera converger con el rango meta, ¿no es cierto? Que es entre un 2 y un 3. Sí. ¿O es entre un 4? El rango meta es entre 2 y 4. Entre 2 y 4, perfecto. Centrada en 3. Vamos con el tema de política monetaria. El Banco Central en la última reunión de política cambió el cejo. Este cejo de política que mencionaba, por lo menos desde diciembre del año pasado, que se harán ajustes pausados a la tasa de política. Entonces el mercado estaba esperando que se produjera de manera rápida o acelerada este incremento en la tasa. En la última reunión se quita esta frase de ajustes pausados para quitarle un poco más de presión al mercado y de expectativa, y se dice que va a continuar este proceso de alza de tasas, pero sin un plazo definido. Se van a evaluar los datos para que eso se concrete. Creo que la cifra de empleo que conocimos ayer le quita un poco el piso a seguir incrementando la tasa de política dentro del corto plazo. Nuestra visión en BCI Estudios es que la tasa de política debiera mantenerse en 3,5% por lo menos hasta el primer trimestre del 2017. Por 2 motivos. Uno, tiene que ver con la caída del tipo de cambio. Hay menor presión de precios y de traspaso de tipo de cambio a precios de bienes importados, automóviles y otros. Y el segundo tiene que ver con la menor actividad. La menor actividad asegura sin duda menores presiones inflacionarias. Esta inflación de 4,4, 4,5% que tuvimos durante el mes pasado sin duda va a retroceder si es que la actividad muestra un menor dinamismo en el transcurso del año. Nosotros estimamos que la inflación debiera ubicarse a diciembre en 3,5%, y ese escenario de reducción en la inflación es favorable, digamos, a no observar tasas más altas de las que tenemos hoy día. Fíjate que tú hablaste de algunos indicadores, ¿no es cierto?, que inciden o no inciden en la inflación, y por ejemplo el comercio es uno de ellos, por supuesto, y las ventas minoristas de la región metropolitana, medidas en términos locales, equivalentes en fondo a marzo de este 2016, cayeron en un 1,5% real. ¿Te acuerdas que durante el mes pasado hubo un alza bien importante en cuanto a las ventas? Estas son cifras que elabora mensualmente la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. ¿Y te acuerdas que según el gremio, el resultado del mes anterior demuestra que el alza de un 5,2% que se generó en el mes de febrero. ¿No? Registrada en febrero se debió a factores puntuales y no a una recuperación del sector. ¿Te acuerdas que se hablaba sobre el uso que tenían de las tarjetas de crédito extranjeras, que había muchos argentinos que habían venido y había este aumento importante en las ventas? Se debía estacionalmente a eso. Lo dijimos en su minuto. Ese dato que recibimos de ventas minoristas por parte del INE, que nos pareció bastante desalineado de lo que venía hace algunos meses atrás, era por factores puntuales. Turistas básicamente impulsaron las cifras de comercio, y ya comenzamos a ver que ese dato no es permanente, sino más bien transitorio. Estoy conversando con Antonio Moncado, él es economista de la Corporación BCI. Antonio, hacemos una pausa, luego vamos a hablar de la economía internacional, sobre la expectativa de la reunión que comienza en el día de hoy de la Reserva Federal, y tenemos nosotros los comunicados ya mañana. Mañana es el comunicado, dato muy importante, hay que hacerle seguimiento. Hacemos una pausa aquí en Mirada Financiera. Liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.
Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera conversando con Antonio Moncado, economista de la Corporación BCI. Lo decíamos antes de irnos a la pausa, Antonio, comienza una reunión importante de la Reserva Federal, sobre todo por lo que significa esta alza de tasas. Vamos a ver si el mensaje será más bien hawkish o más bien dovish, que es el lenguaje de los economistas, o es decir, ¿es un mensaje más agresivo o un mensaje más calmado? Sí, hay que poner en contexto que en lo último la economía norteamericana ha entrado en una fase de enfriamiento en su dinamismo, por lo menos como lo teníamos hace algunos trimestres atrás. Eso le ha quitado soporte a esta visión de que la Fed va a comenzar a incrementar tasas o que lo va a hacer, digamos, en una magnitud muy elevada. La reunión de política de mañana es importante porque hay que conocer básicamente cuál es la evaluación que hace la Reserva Federal sobre la actividad en Estados Unidos. Y si eso también da pie para la expectativa de que eventualmente en la reunión de junio la Reserva Federal va a comenzar a incrementar la tasa. Nosotros esperamos que hayan 2 incrementos, uno en el mes de junio, otro en el mes de septiembre. La reunión de mañana es muy importante porque si se dan luces de que hay una concreción del incremento de tasa para la reunión de junio, eso consolida nuestra visión. Y sin duda va a tener impactos importantes si es que eso se concreta. ¿Cuáles son los impactos importantes sobre el tipo de cambio? Básicamente, nosotros esperamos que los niveles actuales no se mantengan por mucho tiempo. Tuvimos un tipo de cambio la semana pasada 650. En torno a 650 pesos. La verdad que bastante lejos de todos los análisis que habían hecho ustedes cifrando, ¿no es cierto?, este tipo de cambio en 680, que es más o menos el rango meta. Y bastante desalineado de lo que los economistas llamamos los fundamentales. Tener una economía creciendo al 1.7 con una moneda o con un tipo de cambio en torno a 650 pesos parece un poquito extraño. Ahora expliquémosle a nuestros auditores cuál es la correlación entre el crecimiento económico y el tipo de cambio. Es muy simple. Cuando tienes una economía fuerte, tienes una moneda fuerte, tienes una moneda apreciada. Es decir, si tuviéramos una economía fuerte, tendríamos un tipo de cambio en 730 pesos, 750 pesos, algo así. Por ejemplo, las variables de nivel neutral, un tipo de cambio, digamos, de largo plazo, está en torno a los 650 pesos. Para que eso ocurra, la economía chilena tiene que estar en sus niveles de crecimiento potencial, básicamente, junto con otras variables. Y ese crecimiento potencial es en torno a 3,5%. Hoy día estamos creciendo por debajo del 2%. Por tanto, pensar que el tipo de cambio está en sus niveles de largo plazo, con el contexto local que tenemos hoy día y con el contexto internacional del precio del cobre en $2,2 la libra, es algo que no nos hace sentido, ¿ya? ¿Qué nos hace sentido? Un tipo de cambio más depreciado, conforme se concreten estas alzas en Estados Unidos en el mes de junio y en el mes de septiembre. En esos meses, si es que esto se concreta, vamos a tener un tipo de cambio más elevado, 690, incluso rozando los 700 pesos. Pero ya no llegando a estos 730 que tuvimos en enero o febrero de este 2016. Pero no retornando a esos niveles. Ahora, un escenario de riesgo es que Estados Unidos se recupere de manera muy importante y en vez de 2 alzas durante este año tengamos 4 alzas. Si eso se concreta, eventualmente vamos a tener un tipo de cambio sobre 700 pesos. Pero es un escenario de riesgo. Nuestro escenario base son solamente 2 alzas. Con eso debiéramos tener un tipo de cambio que ronda los 690 pesos. Y para terminar el año con un tipo de cambio ubicado en 680 pesos. Dentro de lo que es el análisis que usted hace en económico, por ejemplo, de la política estadounidense, Antonio, ¿influye el presidente que esté al mando de Estados Unidos? Porque vemos, ¿no es cierto?, una carrera presidencial bastante estrecha. Están corriendo a 2 bandas, ¿no es cierto?, tanto los republicanos como los demócratas para tener a su candidato. Pero ¿influye mucho en Estados Unidos el color político del candidato? No debiera influir. Ahora, si uno hace un análisis histórico, los movimientos de tasa no se han generado de manera importante cuando hay año de elecciones. Esa idea también se ha puesto de manera muy fuerte en el mercado. Hay algunos que opinan que durante este año no va a haber movimiento de tasa de política. Y con ello creemos que hay cierta independencia o cierto nivel de independencia entre lo que es el ámbito económico y el ámbito político. Eso con respecto a Estados Unidos. Vamos a estar esperando a lo que diga Janet Yellen mañana en la tarde, ¿no es cierto? Creo que es mañana después de las 3 de la tarde. Si no, nunca alcanzamos a decir lo que dijo Janet Yellen en el programa. Lo que sí sabemos, ¿no es cierto?, que comenzó ya, ¿no es cierto?, este proceso en el Senado, ya se aprobó en Brasil. Estamos hablando de este impeachment a la presidenta Dilma Rousseff, quien estuvo en Estados Unidos, quien estuvo en Naciones Unidas, tratando de buscar apoyo a una no destitución del cargo. Estamos hablando de una economía, por ejemplo,
ejemplo, que hoy día, por ejemplo, hay un boletín, se habla del PIB, las proyecciones del producto de Brasil para este 2016, y esta vez las previsiones apuntaron que la economía se contraería en un 3,88% este año, casi un punto más de caída de lo que pronosticaban en enero, cuando se esperaba un retroceso del producto de Brasil de un 2,99%. Es muy complicada la situación en el escenario político y económico que enfrenta Brasil. Sí, el escenario económico y político de esa economía en lo reciente, esto es una percepción de mercado, no es ni una percepción personal ni ninguna otra, es una percepción de mercado. Toda vez que se concrete este proceso de salida de Dilma Rousseff, los indicadores económicos en Brasil, o la expectativa de ello, es que mejoren. Por tanto, cada vez que hay un avance en este juicio político en contra de la presidenta, hay apreciación en términos de las monedas regionales, hay apreciación en el real brasileño y la percepción de riesgo de Brasil cae. Por tanto, si es que se llega a gatillar o a concretar en los siguientes pasos una salida de Dilma Rousseff, es muy probable que este apetito por riesgo hacia economías de América Latina aumente. Pero los mercados están muy atentos, digamos, a esta situación que debiera concretarse dentro del muy corto plazo, y es uno de los factores también a considerar en el tipo de cambio. Si es que se concreta esta salida, eventualmente podemos tener un poquito más de espacio de apreciación en el tipo de cambio, también como en otras monedas de América Latina. ¿Cómo nos afectaría, por ejemplo, a las empresas chilenas que están en ese país? O sea, en lo reciente, con lo que hemos llevado de juicio político de Dilma Rousseff, con esta aprobación, digamos, del juicio, los premios por riesgo de Brasil han caído cerca de 20 puntos base. De casi los 120 puntos base que han aumentado en el año, hemos visto una reducción en solo el último mes de 20 puntos base. Si es que se gatilla eventualmente una salida de Dilma, es probable que los premios por riesgo de Brasil, y no solamente de Brasil, sino también de la región, retrocedan. Y eso también ¿Qué aumenta. significa eso? ¿Qué significa? Que la percepción de los inversionistas extranjeros del riesgo de América Latina, recordemos que Brasil es una de las principales economías de la región, va a tender a retroceder, y con ello probablemente el apetito por riesgo de muchos inversionistas globales van a poner nuevamente los ojos sobre América Latina y van a traer flujos extranjeros de moneda hacia esta región, y con ello debiéramos observar nuevamente alguna apreciación en las monedas. Fíjate, donde sí ha habido apetito por invertir, y es en Argentina. Vemos, ¿no es cierto?, cómo ya a través de la política que está desarrollando Mauricio Macri, el presidente argentino, ese país ya está en los mercados internacionales nuevamente. Y fíjate que hoy Mauricio Macri pidió a las inversiones a los empresarios españoles. Es decir, él está mostrando un país totalmente distinto, un país que se está abriendo a los mercados internacionales y un país que también quiere recibir el apoyo de los inversionistas extranjeros, que son vitales para hacer crecer un país. Lo hemos visto, como ha sido el caso de Chile. Sí, Mauricio Macri comenzó su gestión económica eliminando varios conceptos que estaban... el cepo. El cepo, el famoso cepo de moneda en Argentina, junto con la liberalización de la moneda. Y ello también llevó al posicionamiento de Argentina dentro de los mercados extranjeros con la colocación de deuda. Un hecho que básicamente estaba limitado hace varios años atrás y que no se observaba de hace un buen rato. Ahora, pensar que Argentina va a convertirse en un actor importante dentro del escenario económico de la región en un muy corto plazo, desde mi punto de vista, es ser algo pretencioso. Creo que va en la línea correcta, pero aún falta, digamos, una serie de condiciones estructurales dentro de su economía, particularmente, por ejemplo, sanear las estadísticas. Todavía no hay una estadística fiable de cuál es la inflación bien calculada en Argentina. ¿Cuáles son las estimaciones de mercado de la inflación argentina? ¿Te acuerdas que se hablaba de un 30%? Hay algunas estimaciones de mercado efectivamente que hablan cerca de un 30%, pero primero, para posicionar a una economía dentro de los mercados internacionales, tienes que tener por lo menos estadísticas fiables que te hagan pensar y evaluar cuál es el escenario de riesgo que enfrenta esa economía. Hoy día vamos en la dirección correcta, o creo que esa economía va en una dirección correcta, pero aún falta bastante para tener un posicionamiento importante dentro de la región. Bueno, ese es uno de los desafíos, ¿no es cierto?, que va a tener el presidente
argentino, y estamos hablando también que hay elecciones segunda vuelta en Perú. Hay 2 candidatos de derecha que están, Kuczynski y Keiko Fujimori, que están por disputarse la presidencia de ese país. Una economía que, si bien hoy día aumentó el déficit fiscal, ha tenido buenos indicadores durante este 2016. Bueno, ha tenido problemas fiscales básicamente por los mismos motivos que ha tenido toda la región. La caída en el precio de los commodities ha terminado por impactar las cuentas fiscales de Perú, con una política monetaria que no genera distorsiones respecto de lo que va a hacer la Reserva Federal. Es probable que ellos muevan también su tasa al mismo ritmo que lo hace Estados Unidos, pero el panorama político todavía no está muy claro hacia dónde están cargadas las opciones, y eso genera un poco más de incertidumbre en ese ámbito en particular. Pero Perú, sin duda, está sufriendo el mismo fenómeno de ser un commodity exporter, y eso sin duda le está trayendo algún problema en el ámbito de las cuentas fiscales. Eso con respecto a la región, y con respecto, tú decías, a Estados Unidos. Fíjate que hoy día se dieron a conocer 12 cifras bastante importantes que tienen que ver con, por ejemplo, los precios de las casas en Estados Unidos suben menos de lo previsto en febrero, y también los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos suben menos de lo esperado en el mes de marzo. Si bien la tendencia en el mercado estadounidense es bastante positiva, una tendencia al alza, todavía hay ciertas situaciones que están ahí haciendo que el mercado no se estabilice de la manera como quisiera a lo mejor la Fed. Sí, lo más importante es hacer seguimiento del mercado laboral. O sea, hay que tener en mente que Estados Unidos está generando empleo, pero no a las mismas tasas de lo que hacía hace algunos trimestres atrás, y eso es lo que está generando principalmente preocupación respecto a este escenario de mayor o de menor dinamismo que debiera enfrentar en este periodo Estados Unidos, y con ello yo creo que es el principal driver que hoy día está mirando la Fed para definir cuáles son los próximos incrementos de tasa. Hoy día reporta una empresa muy importante en Estados Unidos, estamos hablando de la tecnológica Apple, por eso veíamos que el Nasdaq está cayendo a esta hora. ¿Y qué es lo que pasa? Este martes, ¿no es cierto?, en la tarde, Apple podría reportar el peor trimestre en 13 años. Obviamente que una rareza para una compañía que ha estado creciendo a un ritmo muy rápido desde convertirse en la mayor empresa tecnológica del planeta. Vamos a estar atentos a eso. Bueno, lo único que comentar respecto a esa cifra es básicamente que es una sensación de mercado que de aquí para adelante los resultados de la compañía van a depender netamente del éxito o el fracaso eventual que tengan las nuevas innovaciones respecto a los productos, particularmente lo que tiene que ver con iPhone. Ahora, es un tema que hay que monitorear y sin duda hay que observar porque es una compañía muy importante dentro de Estados Unidos y también a nivel global. Digamos, hay muchos inversionistas que están apostando o que apostaron en su minuto a esa compañía, y hoy día recién está empezando a mostrar algún nivel de deterioro. Podríamos estar conversando toda la tarde, Antonio, pero se nos acabó el programa. Quiero agradecer tu compañía en el día de hoy aquí en Mirada Financiera. Muchas gracias, Paulina. A todos ustedes, la invitación es a continuar en compañía de Radio Infinita. Hasta mañana. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.